Que abran sus Biblias en el libro de Jueces, capítulo número 6. Libro de Jueces, capítulo número 6. Estoy casi llegando al final de esta serie de reflexiones que hemos venido compartiendo a lo largo de algunas semanas. Libro de Jueces, capítulo 6. Dentro de un momento le daré los versículos y estaremos leyendo, pero mantenga su Biblia abierta en esa pasaje. La reflexión tiene que ver con tiempos de hacer cambios. Ese es el título de la reflexión, tiempos de hacer cambios. Fuerte manía esta de dar títulos. Bueno, doy un título para que luego usted no se pierda, para que lo que escuche lo vaya alineando a ese tema que es el que quiero compartir. Tiempo de hacer cambios. Y justamente hablando de los cambios, yo no sé si usted ha sentido en algún momento de su vida la necesidad de hacer un cambio. Cuando digo un cambio no hablo de residencia, no hablo de un cambio de coche, un cambio de vestuario, sino tiene que ver algo con un cambio en su vida. Quizás porque tal vez ha estado soportando una situación complicada, una situación difícil, dolorosa incluso por años, una situación que tal vez, y digo tal vez porque no lo sé, tenga que ver con la familia, una situación dolorosa que tiene que ver con los hijos, con el matrimonio, con los vecinos, yo qué sé, tantas oportunidades hay para pasar momentos complicados, situaciones dolorosas, y ha llegado usted a un punto donde ha dicho, se acabó, hasta aquí llegué, no estoy dispuesto a seguir así, esto tiene que cambiar de una manera u otra. ¿Ha conocido situaciones de esas? ¿Las ha vivido? A lo mejor sí. Tal vez usted me diga, mira, no, yo no he tenido ningún problema serio, gracias a Dios, lo cual nos alegramos, pero sí tal vez has sentido en alguna ocasión en tu vida que has caído en un sin propósito, en un sinsentido. De alguna manera pareciera que la vida no tiene mucho propósito para ti y luego te paras a reflexionar sobre eso y te dice, bueno, esto no es lo que yo quiero para mí, tengo que cambiar. Necesito cambiar algunos aspectos en mi vida. Estoy convencido que de una manera u otra la mayor parte de nosotros o casi todo hemos experimentado en algún momento o hemos vivido alguna de estas experiencias. Hemos sentido alguna de estas sensaciones o emociones, la necesidad de cambiar algo, probablemente casi todo. Y si le preguntara a cada uno de ustedes me diría algo en particular. Pero estoy también seguro y convencido que en muchas personas, no digo en todo, pero en una gran mayoría de personas, ese deseo de cambiar muchas veces se quedó solamente en un deseo. Se quedó en las buenas intenciones y nunca se operó ese cambio que les hubiese gustado tanto. La pregunta es ¿por qué? Bueno, en ocasiones porque no dieron o no supieron dar los pasos correspondientes para alcanzar ese cambio que tanto quería en sus vidas. Y durante semana nosotros hemos reflexionado de todo un proceso que vivió el pueblo de Israel, que lo tenemos relatado en el libro de Jueces. Del capítulo 6 al 8 son los pasajes que hemos tomado como referencia. Y el pueblo de Dios en esta época, en ese momento en particular, estaban viviendo un proceso. ¿Proceso de qué? Ellos estaban experimentando la liberación de una situación determinada. Una situación que, como ustedes saben, y permítame refrescarle la memoria, los estaba empobreciendo hasta el extremo. Una situación que los afligía, que los estaba matando, humillando en todos los sentidos. El pueblo estaba viviendo eso. Usted ya lo hemos leído, lo hemos hablado en anteriores semanas. Y hemos visto cómo Dios trató con ese pueblo. Jueces 6 al 8 lo dice esos capítulos. Nos dimos cuenta cómo Dios, por medio de ese clamor, de esa petición de ayuda del pueblo, Dios manda a un profeta y Dios le dice al pueblo cuál era el verdadero problema. El verdadero problema que ellos tenían no era la aflicción que los madianitas o amalecitas le producían. El verdadero problema, de acuerdo a la voz de Dios por medio del profeta, es que ellos habían abandonado a Dios e ido en pos de dioses paganos, dioses ajenos. Y evidentemente eso trajo consecuencias, como usted sabe, al pueblo. Dios sigue tratando con ellos y Dios le da la oportunidad, ¿qué? La oportunidad a cambiar. En medio de esa situación de dolor, en medio de esa situación humillante, vergonzosa, ellos quieren cambiar y Dios le da la oportunidad para cambiar. El pueblo estaba dispuesto a buscar la ayuda de Dios. Cuando fue
reprendido, cuando fue confrontado por el profeta, el pueblo estaba dispuesto a aceptar su pecado, a arrepentirse, a cambiar de actitud. El pueblo llegó a la disposición de enfrentar sus problemas y sus temores. Esa disposición la vemos reflejada ya en el mismo trato que Dios tiene con el propio Gedeón. Vemos esas actitudes que se manifestaban, pero el proceso de la liberación solamente recién había comenzado. Pasaba ahora a otra etapa. Ahora llegó el momento de empezar a hacer cambios en la vida del pueblo. Está bien que uno tenga disposición, anhelo por cambiar cosas, por decir yo necesito cambiar, pero si no damos los pasos a ese cambio, hermanos, nada va a suceder. Usted se va a quedar con sus buenas intenciones, usted se va a quedar con sus buenos deseos, pero no va a suceder nada. Está bien que tengamos el anhelo por superarnos, por avanzar en la vida, pero el siguiente paso es dar cambios para alcanzar ese objetivo. En el capítulo 6 vamos a leer, por favor, del versículo 25 al 32. Dice la palabra de la siguiente manera: aconteció que la misma noche le dijo Jehová: toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene, y corta también la imagen de Acera que está junto a él, y edifica altar a Jehová tu Dios en la cumbre de este peñasco en lugar conveniente. Y tomando el segundo toro, sacrifícalo en holocausto con la madera de la imagen de Acera que habrás cortado. Entonces Gedeón tomó 10 hombres de sus siervos, e hizo como Jehová le dijo, mas temiendo hacerlo de día por la familia de su padre y por los hombres de la ciudad, lo hizo de noche. Por la mañana, cuando los de la ciudad se levantaron, he aquí que el altar de Baal estaba derribado y cortada la imagen de Acera que estaba junto a él. Y el segundo toro había sido ofrecido en holocausto sobre el altar edificado. Y se dijeron unos a otros: ¿quién ha hecho esto? Y buscando e inquiriendo le dijeron: Gedeón, hijo de Joás, lo ha hecho. Entonces los hombres de la ciudad dijeron a Joás: saca a tu hijo para que muera, porque ha derribado el altar de Baal y ha cortado la imagen de Acera que estaba junto a él. Y Joás respondió a todos los que estaban junto a él: ¿contenderéis vosotros por Baal? ¿Defenderéis su causa? Cualquiera que contienda por él que muera esta mañana. Si es un Dios, contienda por sí mismo con el que derribó su altar. Aquel día Gedeón fue llamado Jerobbaal, esto es, contienda Baal contra él por cuanto derribó su altar. Hasta ahí la porción que vamos a leer en esta mañana. Sobre ella vamos a reflexionar sobre esa necesidad, hermanos, de hacer cambios en la vida. Una apreciación antes de entrar en materia. Lo primero que quiero destacar, y no como un punto de relevante, sino para que usted lo tenga presente, es que el Gedeón que nosotros leemos a partir del verso 25 no es el mismo Gedeón que leemos desde el versículo número 11. Y usted dirá, ¿qué pasa? ¿Que hay 2 Gedeones? No, estoy hablando de la misma persona, pero algo había sucedido en la vida de Gedeón. Desde el versículo 11 al 24, ustedes saben que la Biblia nos habla de un trato. El trato del ángel de Jehová, el trato de Dios mismo con Gedeón. Y cuando comenzamos en el versículo 25 nos damos cuenta que este Gedeón había sido transformado, había sido cambiado. Antes veíamos en él un hombre amargado, un hombre lleno de miedo, escondiéndose en las cuevas, tratando de ocultarse, esquivo, afligido y, como dicen algunos estudiosos de la Biblia, casi rayando la cobardía. Ese era el Gedeón antes de ser tratado por Dios. Pero cuando tiene ese encuentro con el ángel de Jehová, ahora vemos a partir del versículo 25 un hombre renovado. Vemos un hombre liberado emocional y espiritualmente, un hombre decidido a luchar, un hombre decidido a enfrentar la situación que estaba viviendo. ¿A qué se debió ese cambio? Tal vez se tomó un Red Bull o alguna bebida de esta y el hombre se puso eufórico. No, ese cambio, esa transformación se debe a Dios.
al trato de Dios con este hombre. Y todo comienza, hermano, quiero simplemente poner una nota en esto. Todo cambio verdadero en la vida comienza con Dios. Si uno no le da lugar a Dios en la vida, no hay cambio posible. Usted puede tratar de parchear una situación, de medio arreglar un asunto en su capacidad, en su inteligencia, pero a menos que Dios trate con una persona, no hay un cambio genuino y verdadero en la vida de la persona. Aquí encontramos un Gedeón dispuesto a trabajar por un cambio. Un Gedeón decidido a romper con el yugo que los había atrapado y llevado a la pobreza, a la miseria y a la vergüenza. Pero la pregunta que nos hacemos en esta mañana es ¿cómo lo hizo? ¿Cuáles fueron los pasos que él dio? ¿Cuál fue el comienzo de esos cambios? Porque la disposición, estudiábamos la semana pasada, ya la tenía a través de ese trato de Dios con él. Pero ahora, ¿cuáles fueron esos cambios? ¿Qué fue lo que hizo? ¿Qué puedo aprender de la actitud de Gedeón que me pueda ayudar en mi vida para yo también hacer cambios? La primera cosa a destacar, hermanos, es que Gedeón siguió las instrucciones de Dios. Y eso lo leemos en el versículo 25 cuando Dios le da una serie de pautas. Dios le da unas instrucciones a seguir. ¿Para qué? Para que comenzar con la liberación del pueblo. Y ustedes han leído conmigo juntamente que dice toma un toro del hato, etcétera, etcétera. Vete, derriba los altares de Baal, corta esa madera que representa a la diosa de acera, etcétera, etcétera. Y saben, es posible, hermanos, que a primera instancia Gedeón estuviera esperando otro tipo de instrucciones cuando Dios le habló. Porque él era consciente que había un ejército allá afuera. 120, 130 mil, 135 mil hombres estaban afligiendo a la nación. Probablemente, y digo probablemente, la Biblia no lo dice, pero probablemente Gedeón esperaría otro tipo de instrucciones. ¿Qué instrucciones? Tal vez, mira, junta un grupo numeroso de hombres, prepáralos, adiéstralos para la guerra, enséñales a batallar porque hay que pelear con esta gente. Tal vez él esperaba que le dijera, bueno, búscate de las personas más importantes de la nación, prepara un grupo de personas para que hagan un plan de ataque, una estrategia y toda esta serie de cosas. Posiblemente él pensaría en algo así, pero ¿sabe? Sin embargo, antes de luchar con sus opresores, que eran los madianitas y otros pueblos, primeramente había que eliminar el verdadero problema o el causante de aquella situación, y no eran los madianitas, hermano. Recordemos, y permítame refrescarle la memoria solamente un poquito, que los madianitas eran solamente las consecuencias del problema, no el problema en sí. El problema fue lo que el profeta declaró al pueblo: ustedes han desobedecido a Dios, se han ido tras dioses paganos, se han olvidado de Dios. Ese era el verdadero problema. Y Dios está dando instrucciones para resolver primeramente la causa, el verdadero problema que había llevado a la ruina a la nación. Había que ir a la raíz de esa situación, el verdadero causante, hermano, de toda aquella aflicción que estabas viviendo, de todo aquel mal momento, de toda aquella hambre que por 7 años, no fueron 7 minutos, 7 horas o 7 semanas, fueron 7 años. Trate de, por lo menos, de imaginar un poco cómo sería. Una escasez completa, tristeza por todos lados. Hambre, miseria, muerte, depresión, porque una cosa es lo material y lo físico, pero ¿cómo estaría el estado anímico de esa nación? Hundido, totalmente depresivo, con una desesperación en ello. Así estaba la nación y Dios interviene para dar esta liberación. Miren, lo que quiero resaltar en este punto y dar el énfasis que se merece es el hecho de que Dios siempre se implica en todo proceso de cambio en nuestra vida siempre que se ajuste a su voluntad. Déjeme repetírselo. Dios se va a implicar de la misma manera que Dios se implicó en su pueblo para resolver aquella situación. Cuando su pueblo se humilló delante de él, Dios se implica en cualquier proceso de cambio en nuestra vida, siempre que ese cambio vaya acorde a su voluntad, siempre que se ajuste a sus propósitos para nuestra vida. ¿Me están entendiendo, hermano?
cualquier conflicto que pueda haber en su vida, cualquier resolución a ese problema o ese propio conflicto, Dios va a intervenir siempre que eso o que lo que nosotros perseguimos o nuestro interés está enfocado en hacer la voluntad de Dios y en agradarle a Él. Dios está interesado, hermano, permítame decirle esto, en nuestro avance y en nuestro desarrollo espiritual y como persona. Dios está interesado en ello. Pudiéramos sacar una lista completa de todos los versículos que dice que Él ha venido a traernos vida en abundancia, etcétera, etcétera. Todos esos versículos que hablan del deseo de Dios de que seamos bendecidos. Él está implicado, interesado en nuestro avance y en nuestro desarrollo. Y para ello, escúcheme bien, Dios nos proporcionará la dirección que necesitamos. Dios nos proporcionará la dirección y los recursos para romper con aquellos círculos viciosos, para romper con esos comportamientos, con esas conductas de pecado en las que a veces nos vemos o sentimos atrapados. Dios nos proporcionará la dirección. Salmo 32:8, un pasaje que a mí son de los pasajes que más me gusta y probablemente de los más oídos. Dice la palabra Salmo 32:8, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. ¿De qué me habla ese pasaje? De la disposición de Dios de ayudarme, de guiarme, para que yo pueda avanzar, crecer espiritualmente, desarrollarme espiritualmente, superar los obstáculos, los problemas, las dificultades, los conflictos que puedan haber en mi vida que me detienen. Dios dice, yo te enseñaré, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. La palabra te haré entender, y algunos recordarán que tiempo atrás hablamos acerca de esto, la palabra te haré entender o esta expresión significa te guiaré por el mejor camino de tu vida. Esa es la idea. Dios dice, te voy a guiar por el mejor camino de tu vida. La idea o la connotación de este pasaje es que Él va adelante, Él nos acompaña en el camino de la vida. ¿Para qué? Para no extraviarnos, hermano. Dice también, te enseñaré. El original dice, te daré consejos. Te diré paso a paso lo que debes y lo que no debes hacer. Sobre ti fijaré mis ojos. ¿Qué significa? Velaré por ti, cuidaré que tus pasos no se alejen de la senda correcta. ¿Cuándo, hermano? Cuando estamos dispuestos a seguir las instrucciones de Dios. Cuando estamos dispuestos a hacer su voluntad, hermano. Y podemos confiar plenamente en la dirección de Dios. ¿Cuántos dicen amén? No lo diga por compromiso, dígalo por convicción. Podemos confiar plenamente en la dirección y en las instrucciones que Dios nos da. ¿Por qué? Porque la dirección de Dios, las instrucciones que Él nos da, están basadas, y estudiábamos el martes acerca de eso, están basadas en su omnisciencia, en su sabiduría, en su verdad, en su bondad. ¿Qué significa esto? Dios lo sabe todo. Él es nuestra garantía de que, o el que Él lo sepa todo, es nuestra garantía de que nos guiará en la mejor dirección, porque Él es omnisciente. Dios es sabio. Esto me enseña que lo que hará Él de manera particular para mí es lo mejor que yo necesito, lo que me hace falta, lo que es exacto para mi propia vida. Dios es verdad, significa que podemos confiar en que no seremos engañados, en que no nos equivocamos si hacemos o seguimos su dirección o si seguimos sus instrucciones. Dios es bueno. ¿Qué significa eso? Su dirección aportará bendición para mi vida. ¿Se da cuenta? Entonces, cuando seguimos sus instrucciones, vamos a ser bendecidos, vamos a alcanzar la victoria sobre tantas cosas con las que, como decía nuestro hermano Oscar, estamos luchando. ¿Cuántas luchas hay en la vida? ¿Cuántas situaciones complicadas se nos presentan en el hogar? ¿Cuántas situaciones realmente difíciles tenemos que hacerle frente? La Biblia dice, sigue mis instrucciones. Dios nos dice a través de su palabra, sigue mis instrucciones. Y por medio de esas instrucciones, Dios dirigió a Gedeón a actuar sobre el verdadero causante de aquella situación o el verdadero problema. ¿Y saben qué? Gedeón no es una excepción. Igualmente, Dios hará contigo y conmigo. Él nos guiará para que nosotros podamos ir a la raíz del problema, a la raíz de la situación y poder realizar los cambios que necesitamos
para seguir adelante y vencer cualquier situación. Amén, hermano. Grábate esto, sigue las instrucciones de Dios. ¿Quieres cambiar cosas en tu vida? Vete a la palabra y sé obediente a lo que dice las Escrituras. No estés inventando, no estés de aquí y de allá lo que dijo el otro. Ve directamente a la fuente de la sabiduría, a la fuente de la bendición. Vete directamente al Dios omnisciente, que Él te va a revelar, te va a guiar a través de su palabra y por medio de su Espíritu Santo, para que tú puedas conducir tu vida de la manera correcta. Esas son las instrucciones de Dios. Número 2, hermano. Gedeón debía renunciar o abandonar aquello que le hizo alejar de Dios en su momento o aquello que le hizo tropezar. En todas las instrucciones que Dios le da, le dice: vete y derriba los altares que están edificados a Baal y a la diosa de Acera. Las instrucciones fueron muy claras: debían destruir los dioses falsos. Y ese árbol, porque era un árbol o un póster de madera bastante grande que representaba o que estaba dedicado a la diosa de Acera, Gedeón debía derribar todo eso. Y algo interesante, ¿por dónde comenzó a derribar él todo eso? Por su propia casa. Vete a la casa de tu padre. Por su propia casa tenía que empezar a derribar esos altares, esos dioses paganos que se habían levantado y que habían traído la ruina y la miseria a la nación. Todos aquellos dioses, los dioses de Baal, los que ya hemos mencionado, habían dominado la vida espiritual y religiosa de Israel durante algunos años. El pueblo se había entregado a ellos, a esos dioses paganos, en adoración y les estaban sirviendo. Y esa actitud había sido la causante de las desgracias que ellos estaban viviendo, hermano, de la situación dolorosa y complicada. Y no podía haber una derrota sobre los madianitas, no podía haber una derrota sobre los enemigos sin antes no se derribaba el verdadero problema. Porque recuerde, madianitas no era el verdadero problema. Si antes no se derribaba el verdadero problema, no podía haber una victoria sobre los madianitas. Si Gedeón no iba antes y derribaba y sacaba esas imágenes de la vida del pueblo y del corazón del pueblo, porque no se trataba de tirar unos muñecos, de doblar unas estatuas que se habían levantado para adorar a los dioses paganos. No se trataba solamente de derribarlos físicamente, de hacerlos caer, sino de que fuesen derribados del corazón del pueblo. Y hasta que eso no se solucionara, no iba a haber una victoria sobre los madianitas. Por eso las primeras instrucciones que Dios les dio fue: vete a derribar eso, vete a lo que realmente fue el problema. Tienes que sacar esto de la vida del pueblo, tienes que renunciar, el pueblo tiene que renunciar a todo esto si quieren alcanzar la victoria. Uno pudiera poner en comparación este acto que hizo Gedeón con la guerra, por ejemplo, de los madianitas, y uno puede pensar, bueno, esto era algo insignificante, lo que Dios le estaba pidiendo, un pequeño cambio, pero no es así. El mayor y más importante de esos cambios no era luchar contra 135,000 hombres, que era una gran tarea. El mayor cambio era sacar del corazón, sacar de la vida del pueblo el pecado, el verdadero causante que los llevó a esa situación. El verdadero camino a la victoria comenzó cuando aquellos altares y aquellas imágenes fueron derribados, hermano. Ahí comenzó la victoria. Aún no habían luchado, aún no habían levantado una espada contra aquellos soldados madianitas, y ahí fue donde comenzó realmente la victoria, cuando se sacó de la vida del pueblo el pecado, cuando se sacó lo que a Dios no le agradaba, cuando se sacó aquello que trajo ruina. ¿Se dan cuenta? Estoy seguro que ustedes están asociando eso con muchas cosas en la vida de una persona. ¿Cuántas veces tenemos que sacar primero cosas que hay en nuestra propia vida antes de que alcanzar una victoria en un área determinado de nuestra vida? Quiero alcanzar esto, quiero hacer lo otro, pero sientes que estás limitado, que no puedes hacer, hay algo que te está frenando, y el Espíritu te dice: hay que cambiar primero lo que está ahí dentro, hay que poner en orden lo que está mal ahí dentro y que está funcionando mal, tal vez un pecado, una mala conducta, cualquier cosa de eso. Muchas veces Dios nos lleva primero a esa situación. Tú estás anhelando, deseando avanzar espiritualmente, ser utilizado por Dios.
¿Quién no quiere ser usado por Dios, hermano? Todos queremos ser usados por Dios. Queremos que Dios use nuestra vida para bendecir la vida de otras personas. Queremos alcanzar una victoria sobre un vicio determinado, sobre algo determinado, pero ¿saben qué? Dios va hacia el interior. Él nos señala algo que debemos renunciar, algo que debemos dejar, algo que debemos abandonar si primero queremos alcanzar la victoria. ¿Me están entendiendo, hermano? Otras veces, como ya he dicho en alguna otra oportunidad, otras veces esperamos que el cambio comience en otros. Fulanito debe cambiar. Mi marido, mi mujer, mis hijos deben cambiar. Esto, lo otro debe cambiar. El gobierno debe cambiar. El mundo debe cambiar. Todo el mundo tiene que cambiar, ¿verdad? Pero a veces Dios tiene que decir, no, primero cambia tú. Necesitas cambiar tú primero y deja que el Señor se encargue del resto de las cosas. Gedeón, ¿a dónde fue primero a sacar esos Baales? A la casa de su padre. O sea, a su propia casa. Allí comenzó la victoria, empezando por él mismo, destruyendo, sacando, renunciando a todo aquello que había traído esa ruina y esa miseria a la nación. Igualmente en nosotros. Queremos cambio, pero los queremos en otros. Queremos que otras personas sean transformadas. ¿Y qué pasa con nosotros, hermano? Hay que mirar hacia adentro. Hay que mirar cuáles son las cosas que nos están deteniendo. En lugar de culpar a medio mundo porque yo no crezco, porque yo no avanzo, porque Dios no me usa, esto y lo otro, en lugar de culpar a medio mundo, ¿por qué no miras hacia adentro? Si es que tal vez hay algo que tú tienes que sacar de ahí. Si hay algo a lo que hay que renunciar, algún pecado que tienes oculto o cualquier otra cosa, una mala actitud, una enseñanza errónea, un prejuicio, tantas cosas pueden haber en nuestra vida que nos detienen. ¿Y eso cómo lo voy a saber? El Espíritu de Dios nos convence de pecado, dice la palabra, y semanas atrás hablábamos de ello. Cuando usted busca a Dios, cuando usted la palabra, cuando usted tiene interés por acercarse a Dios, el Espíritu Santo no lo va a ignorar a usted. El Espíritu Santo se va a acercar. Porque Dios está interesado en que usted y yo andemos de una manera correcta, andemos de una manera digna del Evangelio, como dice la Escritura. Entonces Él va a señalar nuestro pecado, Él va a hablar a nuestra vida. ¿Para qué, hermanos? Para que nosotros saquemos eso, hagamos cambios en nuestra vida, renunciemos a determinadas cosas que nos están deteniendo. Quiero decirles también, hermano, no hay posibilidad, y no quisiera que se vaya de este lugar engañado con una idea que no es. No hay posibilidad de avanzar. No hay posibilidad de romper con círculos viciosos que tal vez nos mantiene atrapados hasta que no destruyas, hasta que no renuncies a aquello que te está haciendo vivir de manera contraria a la voluntad de Dios. No pretendas vivir en un pecado y que Dios te bendiga. No pretendas estar enredado en un comportamiento de vida que es ajeno a la voluntad de Dios y pretender desarrollarte y avanzar en la vida cristiana. No se puede. Pecamos todos, hermano. Y todos nos acercamos a Dios y buscamos su perdón, su gracia salvadora que nos limpie y que nos perdone. Pero cuando yo de manera consciente persisto en una actitud contraria a la voluntad de Dios y pasa el tiempo y yo no saco, no renuncio, no abandono a eso que sé que está mal, no me haga ilusiones con que las cosas me van a ir súper bien. No me haga ilusiones con que Dios me va a utilizar con poder, como dicen muchos por ahí. No, hermano, ¿sabes por qué? Porque primeramente, antes de alcanzar la victoria, usted tiene que renunciar y sacar de su vida aquello que no le agrada y que no se ajusta a la voluntad de Dios. ¿Están ahí? Amén. Tercera cosa, son 20. No. Tercera cosa, hermano. Restaure su relación con Dios y denle el lugar a Dios que le pertenece en su corazón. Después de derribar aquellos altares de Baal, ¿qué fue lo que hizo Gedeón? Agarró la madera que representaba a la diosa de Acera, la hizo polvo, la hizo pedazo, la destruyó y ofreció un sacrificio al Señor. Levantó un altar para honrar al Señor. Si tan importante es renunciar a aquello que nos aparta de Dios,
tan importante o más es restaurar nuevamente nuestra relación con Dios. ¿Por qué nuevamente? Porque en una vida de pecado tú no puedes tener, yo tampoco, yo no soy mejor que nadie. No podemos tener una vida de pecado y a la vez un altar encendido para el Señor. Eso es contradictorio, hermano. No hay una comunión genuina, no hay una comunión plena con Dios cuando yo de manera consciente estoy viviendo en una conducta de pecado. Entonces, cuando yo saco de mi vida, renuncio, aparto todo aquello que me ha estado alejando de Dios, ¿he hecho bien? Sí, pero hay algo más. Yo tengo que restaurar esa relación perdida. En su momento, cuando pequé o cuando le di la espalda a Dios, tengo que restaurar esa relación con Dios y darle el lugar que Él le pertenece en nuestra vida. Y yo pregunto, ¿cuál es ese lugar, hermano? ¿Qué lugar le pertenece a Dios en nuestra vida? El primero, el Rey dice que Él es el Señor. Como Señor significa que Él es el que tiene el control, el dueño, el dominio de nuestra vida. O sea, Dios debe ocupar ese lugar. Y la expresión que encontramos en el versículo 26, cuando dice la palabra, y edifica altar a Jehová tu Dios. Miren, hermanos, el altar o esta expresión de edifica altar a Jehová tiene una connotación de que vuelve a la comunión con Dios. Cuando dice destruye los Baales, derriba todo eso y edifica un altar a Jehová, está diciendo, vuelve a restaurar tu relación con Dios, esa relación que un día perdiste. Vuelve a andar correctamente ahora, vuelve a la comunión con Dios. Ese es el simbolismo que representa este altar. El altar dedicado a Dios en lo más alto de aquella montaña, hermanos, que fue ofrecido con la madera que representaba esa diosa de acera, tenía un significado profundo para todo. No era sencillamente hacer algo por hacerlo. ¿Qué representaba ese altar para todo el mundo? Representaba el arrepentimiento y la renuncia pública al pecado de haber abandonado a Dios tras dioses paganos. Eso representaba aquel altar que Dios lo estaba llamando a levantar en medio del pueblo. El arrepentimiento y la renuncia pública al pecado de haber abandonado a Dios tras dioses paganos. Aquel altar significaba una adoración nuevamente restaurada, un nuevo comienzo, el verdadero comienzo de un nuevo tiempo y de una nueva etapa para la nación. Aquel altar significaba la derrota. Fíjense que todavía los enemigos no habían sido aniquilados. Pero cuando se agarró esos dioses paganos, esa madera que representaba a la diosa de acera, los destruía y los ofrecía como sacrificio no, como leña para encender el sacrificio. Vamos a decir, a algunos les gustaría decir, eso fue un acto profético. Con toda seguridad, eso significaba la derrota de los enemigos representados en aquellos dioses destruidos, hermano. Eso es lo que significaba el altar de Dios. Hay ocasiones en que muchas personas, después de haber sido tocadas por Dios, y cuando digo tocadas por Dios, que tienen una experiencia con Dios, escuchan su palabra, se arrepienten de algún pecado y dejan alguna conducta. Muchas de estas personas abandonan esas conductas de pecado y creen que de alguna manera han hecho lo correcto, y en cierta manera sí han hecho lo correcto. Pero ¿saben qué? El verdadero arrepentimiento no es solamente abandonar el pecado. Usted dirá, bueno, y entonces ese no es el verdadero arrepentimiento, forma parte de, pero el verdadero arrepentimiento no solamente cuando abandono el pecado, sino que me vuelvo a Dios. No solamente dejo de hacer lo que está mal, sino que ahora me vuelvo a Dios a hacer lo que está bien, a mantener una relación con Él por medio de una vida de obediencia, de entrega, de servicio y de adoración. No solamente es que antes practicaba esto y ahora no lo practico. Bien, hermano, está bien. Pero aparte de eso, y como resultado de un arrepentimiento genuino, ahora no solamente abandono, sino que ahora busco a Dios. Y ahora entrego mi vida al servicio del Señor. Y esa vida de entrega al Señor es también la manera, mis queridos hermanos, de mantenernos en libertad, de no volver a caer en un constante círculo vicioso.
Esa manera o esa actitud de mantenernos en comunión con Dios es lo que nos va a ayudar a andar en dependencia y en armonía delante de su presencia. Concluyo en esta mañana. ¿Sientes que necesitas un cambio en tu vida, pero no sabes cómo hacerlo? Número 1, sigue las instrucciones de Dios. Busca en Dios la dirección, las instrucciones y las pautas de vida que necesitas para tú seguir avanzando, para luchar contra los enemigos de tu alma que se levantan para detenerte. Busca a través de la palabra de Dios esa dirección, esas instrucciones. Recuerda que la disposición de Dios está siempre ahí. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Busca en su palabra, estúdiala. Ella te marcará la línea y el camino a seguir, pero tú tienes que seguir esas instrucciones. Número 2, pídele a Dios que te muestre cuáles son esas cosas que te están alejando de Él. ¿Cuáles son esas cosas que no te dejan avanzar, que no te dejan tener una vida victoriosa en el Señor? Tal vez una mala conducta, tal vez un prejuicio determinado, una enseñanza errónea, tal vez es que eres muy permisivo con lo que está mal, con el pecado. Una vez identifiques esa cosa, ¿sabes qué debes hacer? Abandonarla, renunciar a ello, dejarla a un lado, porque esas cosas van a destruir tu vida. Y eso es algo que tienes que hacer tú y lo tengo que hacer yo. Busco la dirección de Dios, busco sus instrucciones, abandono y renuncio a todo aquello que me hace detener, aquello que es el obstáculo para que yo siga creciendo espiritualmente. Y número 3, yo tengo que restaurar mi relación con Dios. Tengo, simbólicamente hablando, levantar ese altar nuevamente que fue derribado a causa de mi pecado, que fue derribado a causa de mi rebeldía. Entonces yo tengo que restaurar esa comunión con Dios y darle el lugar que le pertenece en mi vida. Hermanos, es tiempo de hacer cambios. No podemos ser oidores olvidadizos, dice la palabra. Si hay tantas cosas en tu vida que tanto tú como yo nos damos cuenta que tenemos que cambiar, no basta con tener una buena disposición. Es bueno, es necesario también, pero esa buena disposición debe pasar a la otra etapa de la liberación, es hacer cambios en nuestra vida. Y yo creo que la palabra de Dios es bastante clara para que la podamos entender. Y a menos que tú des los pasos, no va a poder suceder nada. Dios quiere que lo hagas. Él te va a ayudar en el camino. Lo hemos dicho a través del Salmo 32:8. Él estará contigo, pero tú y yo tenemos que tomar la decisión de querer cambiar las cosas. Amén. Amén.